Hola a todos de nuevo, en este caso en la unidad teórica 2 que hace relación al cálculo de navegación. Todos esos conocimientos teóricos que os hemos explicado en la unidad teórica 1, ahora es objeto y momento de ponerlos en práctica para determinar definitivamente la situación del barco a través de una serie de cálculos trigonométricos, muchos de ellos. Por eso lo primero que tenemos que comentar hace referencia a la trigonometría esférica básica para resolver el triángulo de posición. Aquí tenéis las dos fórmulas relacionadas que van a ser más útiles para resolverlo. Y a través de una regla mnemotécnica me voy a obviar el desarrollo y la demostración de las fórmulas para que vosotros podáis aplicarlas directamente. En primer lugar, nos encontramos con dos teoremas que son el teorema de los cosenos y el teorema de los senos. Y ahí os he relacionado las partes, tanto los ángulos como los lados de un triángulo esférico, como se nombran a través de letras mayúsculas y letras minúsculas. Las letras mayúsculas hacen referencia a los ángulos y las minúsculas a los lados. Tendremos que establecer esa correlación a través de las dos fórmulas de Bessel, tanto el teorema de los cosenos como el teorema de las cotangentes, para poderlo resolver. Y la duda será la siguiente: tendremos que obtener por un lado la altura estimada partiendo de la distancia cenital y por otro lado tendremos que obtener el azimut a partir del ángulo cenital, conociendo el ángulo en el polo a través del horario y la latitud a través de la colatitud. Bueno, supongo que ya tenemos todos bastante claro los diferentes conceptos de horas y horarios, que si hora civil, que si hora legal, que si hora oficial. Ahora es el momento de saber y poder intercambiar y convertir la hora de un lugar de la Tierra en otro. Ahí tenéis un pequeño esquema de cómo lo podemos hacer. Para eso es importante que tengamos claro el concepto de zona de uso horario y la longitud en tiempo, mientras que la hora civil es la que hace referencia a la hora solar. Como os podéis imaginar, cada observador tiene en función de su meridiano una hora civil diferente, con lo cual lo que tenemos que hacer es unificarlas, si no sería imposible coordinar nuestras actividades. En definitiva, los estados lo que hacen es establecer una hora oficial que se basa en la hora legal más o menos un adelanto o un atraso horario. Aquí tenéis un esquema de cómo convertir la hora legal de cualquier lugar al oeste en la hora legal de Greenwich a través de la zona de uso horario. Si estamos al oeste, para pasar de Greenwich al oeste tendremos que restar horario y para pasar del oeste a Greenwich tendremos que sumar horario. El mismo procedimiento lo haremos a través de la hora civil de un lugar al oeste de Greenwich y de un lugar que se encuentre justo en la longitud de Greenwich, y la conversión se hará sumando o restando la longitud en tiempo correspondiente. Y nos encontramos en el uso práctico del almanaque náutico. Como os he comentado en la unidad teórica 1, el almanaque es una efeméride de constantes y movimientos astronómicos. Tendremos que saber utilizarlo para resolver una serie de supuestos concretos que nos van a exigir. En primer lugar, tendremos que saber, dado el tiempo universal y la fecha, poder obtener aquellas coordenadas horarias que os he comentado, tanto el horario como la declinación de una estrella como del Sol. En el supuesto número 2 tendremos una posición estimada en latitud y longitud y una fecha, día, mes y año, y a través de ello tendremos que saber calcular el paso del Sol por el meridiano superior del lugar. Y en tercer lugar, dada la latitud y la longitud estimada, la fecha, el tiempo universal, el error de índice, la altura instrumental de la estrella o el Sol en su caso respectivamente que habremos medido con el sextante, tendremos que saber aplicar las correspondientes correcciones de altura para obtener una altura verdadera. Os recuerdo que la altura verdadera nos daba lugar a la distancia cenital, que era uno de los lados que teníamos que resolver del triángulo de posición. Todos los conceptos que hemos explicado previamente van destinados única y exclusivamente para poder definir la posición del barco en un momento determinado. Si recordáis, en Patrón de Yate, cuando hablábamos de navegación costera, comentábamos que el barco podía situarse por líneas de posición a puntos conspicuos de la costa, bien eran demoras verdaderas simultáneas, demoras verdaderas no simultáneas o ángulos horizontales. Ahora se trata de determinar la posición del barco usando los únicos puntos de referencia que tendremos y sin ver tierra. En este caso serán los cuerpos celestes, tanto planetas, el Sol, como la Luna, como las estrellas. Para eso tenemos que explicar unos conceptos nuevos que hasta ahora no habíais oído hablar de ellos, como son las líneas de posición astronómica o rectas de altura y cómo tendremos que trazarlas en una carta mercatoriana. Para poder entender y dibujar lo que es una recta de altura, antes deberemos tener claros una serie de conceptos, en concreto lo que es el polo de iluminación del astro y lo que es el círculo de altura. El primero se trata simplemente de la proyección vertical y perpendicular sobre la superficie de la Tierra del cuerpo celeste, mientras que el círculo de altura son aquellos puntos sobre la misma superficie de la Tierra
en la que todos los observadores que se encuentren sobre ella verán a este cuerpo celeste con la misma altura sobre el horizonte. Tener en cuenta que para obtener una situación por posicionamiento astronómico hemos de partir de una situación estimada. Ya comentamos en Patrón de Yate cómo deberíamos obtener una situación estimada a lo largo del tiempo y navegando sin ver puntos fijos a Tierra o a las estrellas. De esa situación estimada deberemos definir un círculo de error. Un círculo de error que será un círculo probable en el cual nosotros nos encontremos. Y ese círculo probable intersecará el círculo de altura. Esa intersección entre el círculo de error y el círculo de altura nos va a definir la posición o el trozo de arco de círculo de altura en el cual nos vamos a encontrar irremediablemente. Y lo vamos a tener que aproximar a una curva loxodrómica tangente al círculo de altura que representaremos en nuestra carta mercatoriana como una línea recta. Os recuerdo que este tipo de curvas, las curvas loxodrómicas, en las proyecciones cilíndricas de Mercator se representan como una línea y no como una curva. Ya tenemos la recta de altura trazada como una porción de loxodrómica tangente al círculo de altura. Ahora solamente nos faltará determinar a qué distancia de la situación estimada se va a encontrar esa recta de altura, y lo que vamos a utilizar para obtenerla es una diferencia, la diferencia entre la altura verdadera y la altura estimada. Esa diferencia de alturas entre la altura verdadera y la altura estimada puede ser positiva o negativa. Si es positiva, la trazaremos en la misma dirección del azimut, y si fuese negativa, la trazaríamos en la dirección contraria. De esa manera, y partiendo de la situación estimada, trazaremos con el azimut calculado de la recta de altura y una distancia que la habremos obtenido por diferencia entre la altura verdadera y la altura estimada del astro. Si es positiva, esa recta de altura la trazaremos en la misma dirección del astro. En caso de que esa recta de altura fuese negativa, la trazaríamos en dirección contraria al azimut. Fijaros que para tener una buena situación nos hará falta la intersección de dos líneas de posición. En caso de Patrón de Yate o cuando veíamos Tierra, nos hacían falta dos demoras verdaderas. Para podernos situar astronómicamente nos harán falta dos líneas de posición astronómica, dos rectas de altura que podrán ser tomadas simultánea o sucesivamente. En el caso de que sean líneas de posición tomadas sucesivamente, tendremos que hacer el traslado de una sobre la otra para que cuando se corten definan unívocamente nuestra posición.